Buenas noches, amigos de Radio Isla, bienvenidos hoy viernes a otro programa, una nueva edición de La Otra Realidad. Este es tu amigo Andrew Álvarez, que como todos los viernes comparte con ustedes 2 horas dentro de la aventura de la conciencia humana. La Otra Realidad, programa de corte ecléptico, distinto y diferente a lo que regularmente pues usted escucha en la radio o puede haber tal vez por ahí de vez en cuando en la internet. Somos un programa ecléptico, este es un programa que no sigue una línea de ruta que ya esté diseñada para, qué sé yo, manipular el pensamiento de las personas, sino todo lo contrario, romper con esos esquemas y pues permitirnos a cada cual, ¿no?, decidir lo que creamos basado en un juicio que tenga pues fundamentos de alguna forma, de alguna manera, ¿no?, sea evidencia, sea el conocimiento, sea la ciencia, las noticias, bueno, la lógica, lo que pudiese ser que sea importante para que podamos llegar, ¿no?, a nuestras decisiones o a nuestras ideas. Conclusiones, la palabra conclusión, yo siempre digo, hay que tener cuidado con ella, porque concluye, ¿no? Cerramos un círculo de pensamiento y la dialéctica siempre debe ser abierta a cambios, a transformación. La conciencia humana está siempre en ese continuo de aprender, de modificar y de darnos cuenta que siempre estamos a tiempo para cambiar de ruta, para cambiar, qué sé yo, las ideas que pueden ser anquilosadas o que no tengan ya realmente un uso efectivo para nuestras vidas o para las vidas de quienes nos rodean. Así que de eso se trata La Otra Realidad, ponernos a pensar más allá de lo aparente. Y aquí comenzamos una vez más con nuestro programa hoy viernes 15 de junio del año 2018 y como siempre digo, esto sigue acelerando. Antes de entrar en materia en todos los asuntos que vamos a discutir esta noche para ustedes acá en La Otra Realidad, les recuerdo a todos mis buenos amigos del área suroeste de Puerto Rico, del área oeste, del sur, bueno, de los 4 puntos cardinales de Puerto Rico para que se den cita conmigo el próximo 23 de junio, oye bien, sábado 23 de junio, a las 8 de la noche vamos a estar presentando nuestra conferencia audiovisual, Un Mundo en Peligro. Bueno, lo que está pasando en la actualidad, lo que pudiese pasar un poco más adelante, las proyecciones de lo que son las amenazas del siglo XXI para la humanidad, y claro, todos nosotros estamos incluidos en esto, desde el cambio climático hasta una posible tercera guerra mundial y tantísimas otras cosas que afectan nuestras vidas directamente y de las que realmente pues no tenemos injerencia, ¿no? Son cosas que usted y yo acá en lo micro no podemos cambiar, lamentablemente, son las tendencias que se dan en nuestro mundo, son los tiempos y las señales de la época en que estamos y aquí seguiremos en ese cambio irremediablemente. ¿El cambio cuál será? Bueno, no sabemos. Toda crisis es un cambio, pero no sabemos hacia dónde esto nos lleva. ¿Cuál es realmente la salida, que si es que hay alguna? O la finalidad de toda esta transformación que está sufriendo la humanidad en estos momentos que yo le hablo a usted. Desde el desarrollo de la tecnología, la inteligencia artificial, no, toda esta transformación económica que está ocurriendo en el mundo y cada día, ¿no?, la reducción de la clase media tanto en Europa como en América. Así que, ¿hacia dónde vamos y por qué? Es una pregunta que todavía necesita respuestas, múltiples respuestas, no solo una. Pues bien, Un Mundo en Peligro, este próximo sábado 23 de junio a las 8 de la noche vamos a estar en Cabo Rojo, en Pasión Caribbean Bistro, ¿ok? Pasión Caribbean Bistro, a las 8 de la noche, completamente audiovisual. Es una nueva edición de esta interesantísima conferencia donde usted va a ver material exclusivo específicamente para esto. O sea, esto no es material de internet, ni de YouTube, ni ninguna tontería. Esto obviamente es material de investigación y de intercambio de información con otros estudiosos en la materia. Así que de esto se trata, Un Mundo en Peligro, para los amigos que quieran ver más allá de lo aparente. Teléfono para comunicarse con Pasión Caribbean Bistro, el 787-255-4455. Repito, 255-4455 para Un Mundo en Peligro, sábado 23 de junio a las 8 de la noche allá en Cabo Rojo. Y si no le contestasen en ese número por alguna razón desconocida, la que fuera, usted puede comunicarse a nuestra producción al 787-579-8600, 579-8600. Cumplo con la actividad, cumplo con mis buenos amigos allá de Pasión Caribbean Bistro, con mi productora Denise Bay, que nos escucha esta noche a través de la frecuencia abierta de Radio Isla 1320, y todos los amigos que están conectados en la cadena en Puerto Rico y a través del Facebook Live nuestro, que hoy estamos transmitiendo de nuevo en Facebook Live. Mi madre, no es fácil. Y estamos también a través de la plataforma de Radio Isla 1320, Radio Isla, acá en San Juan de Puerto Rico. Bueno, vamos con los asuntos de interés para todos nosotros, para ponernos a pensar más allá de lo aparente y poner las neuronas, como digo yo, a masticar con las neuronas. Bueno, usted sabe muy bien
que ya la semana pasada habíamos mencionado la fusión de Bayer y Monsanto, ¿no? Cuando la compañía Bayer, esta compañía farmacéutica alemana, la misma que hace la aspirina, pues compró por 66.000 millones de dólares a Monsanto. Y que esto definitivamente pues ha creado aquí el complejo agroindustrial más grande del mundo, sea a nivel de agroquímicos, transgénicos o los que fuesen. Usted tiene aquí una conexión que es interesante que estudiemos porque hace ya, oiga bien, hace muchos años, hace prácticamente 2 décadas, que se está trabajando, ¿no?, con la producción de fármacos a través de cosechas. ¿Entendió usted? Fármacos a través de cosecha. Ya se viene también hace muchos años, también hace varias décadas atrás, trabajando también con la modificación genética de los animales, ¿no? Los transgénicos en el sentido de los animales transgénicos, donde también se viene buscando, ¿no?, la producción, por ejemplo, de hormonas y sustancias bioquímicas humanas, utilizando estas quimeras donde se combina el ADN humano con ADN de animales. Así que se ha abierto una puerta, ¿no?, a un mundo total y completamente diferente, y esta fusión de Monsanto con Bayer, pues definitivamente también abre en ese campo de investigación directamente con los fármacos transgénicos, es decir, utilizando sembradíos, ¿no?, cosechas para producir fármacos, ¿no?, tomates, quién sabe si con hormonas anticonceptivas, o tal vez que vaya a saber usted algún tipo de fruto que pueda crear antibióticos. En el sentido de la leche, hace años que se viene trabajando, por ejemplo, y no estas corporaciones en particulares, con la leche que esté libre, obviamente, de ciertas cosas, entre ellas, ¿no?, la lactosa y otros elementos más que pudiesen ser o crear, ¿no?, reacciones alérgicas en muchas personas. Así que esto es un campo amplio a nivel alimentario y a nivel, obviamente, farmacéutico, que abre otra ruta más de la economía global y de lo que viene siendo el futuro para nosotros, ¿no?, dentro del desarrollo de toda esta manipulación genética. La realidad, creo que tenemos que seguir echándole el ojo a todos estos cambios, porque muchas personas piensan que esos avances tecnológicos o que estos nuevos descubrimientos o estas cosas que se piensan implementar son realmente progreso. Y yo le aclaro a usted el término. No, eso no es progreso, son cambios y son transiciones, ¿no?, que van modificando el mercado y van modificando la oferta y, claro, crean la demanda. La demanda, pues, de nuevas cosas, sean estas, como he dicho, medicinas nuevas, vacunas nuevas, alimentos que tengan supuesta y alegadamente propiedades mágicas, etcétera. Así que tenemos un mundo que sigue cambiando, que sigue transformándose, y este mundo que cambia y se transforma también nos cambia a nosotros los seres humanos, ¿no? Esto obviamente tiene un feedback, ¿no?, tiene una retroalimentación. Y este cambio continuo pues lleva a una sociedad, como mencioné hace un momento al comenzar el programa, que no sabemos, un futuro incierto, no sabemos hacia dónde nos lleva, ¿no? Si la inteligencia artificial controlará el mundo completamente, si será parcialmente, si esto estará al control de las grandes corporaciones multinacionales, si serán los militares los que controlarán el mundo realmente más allá de eso, o serán algunos grupos de élite particular, como el grupo Bilderberg. Usted sabe muy bien, y esto lo añado también a la discusión de esta noche, en las pasadas semanas, el del 7 al 10 de junio, ese fin de semana, el grupo Bilderberg se reunió una vez más allá en Italia, y allí pues tomaron su agenda y determinaron todas las cosas que supuestamente y alegadamente van a estar ellos corriendo para la economía occidental en particular, porque son un grupo obviamente de mucha influencia, ¿no? Son un think tank también, aparte de todo esto, y ahí incluyen a las personas más poderosas de Occidente, sean intelectuales, políticos, sean militares y sobre todo industriales, ¿no?, y grandes corporaciones, los CEO de grandes corporaciones. Así que esos son los que dirigen los destinos de la economía mundial. Y recuerde que Asia es un apéndice de esta economía, pero Occidente, es decir, Europa, Estados Unidos, Canadá también, en Norteamérica, son los que guían, ¿no?, la economía mundial de la globalización. Y por más que usted oiga por ahí ese tipo de cuento tonto y sin fundamento de que el presidente Trump quiere romper la globalización, eso es un enorme disparate, porque si usted sabe algo de algo y lee algo y puede comprender lo que lee, se dará cuenta que el presidente Trump hace todo lo contrario. Pone todas sus piezas de inversión a nivel internacional. Hello, boludo, a nivel internacional. Así que definitivamente si hay alguien que representa la globalización es este señor. Claro, lo que mucha gente todavía no entiende a estas alturas de la vida es que hay grupos de poder que sí se enfrentan unos con otros. O sea, este no es un club específico de gente específicamente que son los dueños de todos los recursos, no.
a que hay una diversificación enorme de muchísimos grupos de poder, ¿no? Y de este tipo de corporaciones y de sus accionistas que luchan en una guerra continua económica unos con otros. Y esto ha conllevado también a la actual guerra económica a nivel mundial, porque hemos comenzado la guerra mundial, pero a nivel económico. Y de este tema vamos a abundar durante este programa porque es necesario un análisis crítico sobre ese impacto y la vida nuestra, cómo van a subir los costos, y más en una isla de 100 por 35, como he dicho aquí yo tantísimas veces, donde todo viene a través de ¿qué? A través de barcazas, desde Jacksonville, combustible desde Texas, etcétera. O sea, todo viene de afuera y todo es todo, categóricamente todo. Así que cualquier tipo de aranceles que se ponga a las importaciones que vengan de China, y en Puerto Rico, óigame, desde los bolígrafos hasta las cosas más tontas, juguetes, lo que usted quiera, viene de China, no viene de Taiwán, ni viene de Japón como antes, viene de China. Así que el costo de la vida y la compra, ¿no?, de todo tipo de útiles va a ser más cara. Y esto vis a vis, claro, lo que va a pasar en Europa, por no tocar, como hemos mencionado aquí muchas veces, los automóviles y otro tipo de mercancías que se fabrican en Europa y que obviamente se importan a los Estados Unidos. Y esto pues tiene un kickback, ¿no?, una patada de regreso. Y es que a los Estados Unidos le van a meter aranceles de la misma manera, y lo ha hablado eso hasta la saciedad en este programa. Inclusive Estados Unidos acaba de indicar que va a poner 55 mil millones de dólares, ¿no? Los aranceles, los impuestos sobre lo que venga de China va a sumar 55 mil millones de dólares. Y para colmo, advirtió el Departamento de Estado norteamericano a China de que no tome ningún tipo de represalia económica y que no conteste el fuego, es decir, el fuego económico, porque si no van a ser aún más los impuestos que se van a imponer sobre las mercancías que se fabrican en China y que se importan a Estados Unidos. Así que la guerra está declarada con Canadá, con México, con China, con la Unión Europea, que ya hace tiempo está cuadrando cuál va a ser el golpe maestro contra la economía norteamericana. Así que nos estamos acercando día a día, mi amigo y mi amiga, para que usted vea cómo la historia parece ser cíclica. No es que se repita, pero parece ser cíclica. En la década de los años 20, en la década de los años 30, Estados Unidos precisamente tenía proteccionismo sobre todos sus productos. Busque la historia, revísela. Es importante que usted sepa qué es lo que ocurrió antes para no meter la pata en el futuro, que es lo que pasa muchas veces. Pues bien, era la época precisamente donde estaban todos los aranceles de todo lo que entraba a los Estados Unidos. Y fue la época ¿de qué? ¿De qué? De la Gran Depresión. Se hundió. La Gran Depresión económica de los Estados Unidos, el desempleo masivo, suicidios en grandes cantidades de personas que lo perdían todo y se lanzaban de los edificios en Chicago, en New York. Revise la historia y despierta durmiente. Así que, lamentablemente, todo el mundo le ha dicho, esto es una metida de pata, esto no funciona. Lo que pasa es que dentro, obviamente, del Partido Republicano hay gente que son de ultraderecha, hay gente que quieren proteger toda inversión norteamericana sin darse cuenta que todo en el mundo está diversificado, que llevamos décadas más, desde mediados del siglo XX, donde esto se diversificó, y que ahora le llamamos globalización porque al aumentar la capacidad de comunicaciones de intercambio, por ejemplo, ¿no?, de divisas, de capital, a nivel obviamente digital, ¿no?, a nivel de las redes electrónicas, de las redes digitales, pues esto ha creado, ¿no?, que todos estos negocios sean mucho más rápidos. Ya no es el fax, ya no es la llamada telefónica, ya no es el telegrama, ya no es la carta, el documento que va por ahí, qué sé yo, certificado por correo. Eso es pasé, eso hace tiempo que prácticamente desapareció. Ahora todo es rápido, inmediato. Por ende, al conectarse el mundo de esa manera, parece ser más pequeño el mundo, ¿no? La aldea planetaria se reduce. Así que, mire, tenemos que caer en tiempo en todo esto que está pasando y cuáles van a ser las consecuencias de estas decisiones, que a veces no están muy bien pensadas, y si están pensadas son ¿para qué? Para enriquecer a unos intereses en particulares, por favor, a unos en particulares, sin importar cuáles sean las consecuencias globales o las consecuencias con la mayor parte de la población de los Estados Unidos. Y claro, nosotros, Puerto Rico, acá, como hemos dicho tantísimas veces, ¿no?, el pequeño territorio no incorporado, que todo lo que recibe aquí pues son los golpes de rebote y el eco de lo que ocurre en Washington o lo que ocurre en la metrópolis como tal. Bueno, importante eso. Quería traer esta cuestión de Bayer porque creo que es importante que le demos, ¿no?, seguimiento a todo esto. Inclusive, hay una noticia que surgió ayer
donde menciona, ¿no?, de que en Canadá, donde Monsanto hace experimentos como hace en Puerto Rico, lo que pasa es que allá en Canadá se siembra trigo, cosa que no se puede sembrar en Puerto Rico, porque el trigo, que bueno, obviamente es un clima templado, no es un clima como diría yo, tropical. Así que acá se experimenta con algodón, se experimenta con soya también, se experimenta con otros frutos, que aquí llamamos cosechas de frutos menores, pero que aquí hace tiempo se está trabajando con eso en las fincas del sur de Puerto Rico, y antiguamente se trabajaba también allá en Isabela, donde estaba Monsanto, y que pues ya usted sabe, se cerró aquella instalación y se trabaja ahora en el sur de Puerto Rico desde Juana Díaz hasta Salinas, así que pide que hay, como decimos en el campo. Importante de todo esto es señalar que se descubre aparentemente una siembra en una zona lejana, una zona separada de Canadá, una siembra que no está aprobada por el FDA, una siembra que no está aprobada tampoco por el Departamento de Agricultura en Canadá. Pero es en Canadá, así que el FDA norteamericano nada tiene que ver con esto. Así que me está curioso por qué el FDA se menciona cuando definitivamente está fuera del territorio de Estados Unidos, y máximo en estos momentos donde los canadienses han comenzado un boicot contra los productos norteamericanos. ¿O no lo sabía usted? La guerra económica a la larga nos lleva a la guerra militar. No es que Estados Unidos vaya a pelear con Canadá, obviamente eso es una imposibilidad, pero lo que sí quiero indicarles a ustedes es que esto toca unos márgenes que en el momento de la verdad y cuando haga falta apoyo de los aliados tradicionales no van a estar ahí. Entonces será solito, tocando a capela, a ver cómo el gas pela. A lo que voy con esto nuevamente es que este tipo de siembras obviamente no está registrada ni siquiera en el Departamento de Agricultura de Canadá, y no se sabe de ella, meramente aparentemente es un nuevo ensayo de semillas, ¿no?, de trigo que se está haciendo en Canadá. Aparentemente dice Monsanto, que ahora cambiará el nombre, de que esto está lejano a cualquier siembra, que no puede contaminar otra siembra, que no va a entrar obviamente en el mercado como tal, que la gente no se debe preocupar por esto, porque esto pues no está al alcance, ¿no?, del consumidor. Acá en Puerto Rico tenemos también siembras, como he dicho, de otros productos, y el problema o la experiencia histórica, para que verifiquemos la información y veamos si es o no es así como dicen. Oiga, la experiencia histórica es que desde el maíz hasta la soya ha contaminado obviamente otro tipo de siembras que no pertenecen a Monsanto y a otras corporaciones también, Raytec o la que sea que esté, la de arroz por ejemplo que tenemos aquí, allá en Lajas, o cualquier otra de las que pueda haber en Puerto Rico dando tumbos por ahí. Aquí tenemos más de 7 compañías que hacen experimentos transgénicos en la isla de Puerto Rico, que ni siquiera las pueden hacer en Hawái porque allá están vetadas, pero como he dicho yo tantísimas veces en este programa, por años. Aquí en Puerto Rico, mi hermano, aquí cualquier cosa que llegue, inmediatamente le abren las puertas, porque como nos estamos muriendo de hambre aquí, la economía de Puerto Rico está para el piso y el gobierno no puede traer ningún tipo de inversión nueva. Y esto no empezó ahora con el doctor Ricardo Rosselló. Esto empezó en la época ¿de quién? De Aníbal Acevedo Vilá. Haga memoria, póngase al día, despierta durmiente, dejemos la bobería. Oiga, en la época de Aníbal Acevedo Vilá se le abrió las puertas a la biotecnología. ¿No se acuerda usted de que se hablaba de biotecnología, qué sé yo, la educación científica, qué sé yo, la economía de las ciencias y 40 cosas más, un montón de eslogan vacíos, porque realmente pues Puerto Rico pues hasta los monos nos querían meter allá en Guayama, ¿se acuerda usted? Biotech quería meter monos allí en Guayama, gracias a la oposición pública no los tenemos, porque ya bastante tuvimos con los que hay por Lajas campeando por sus respetos, los que tenemos por allá por Humacao también campeando por sus respetos, y los que andan por Cataño, Dorado, Vega Baja, Tua Baja, que se escapan continuamente allá del centro de primates que tienen allí donde estaba la antigua base de Sabana Seca. Así que vamos a hablar cómo es a calzón quitado. Mi amigo y mi amiga, de la otra realidad, aquí se le abrió la puerta a toda esa gente. Cualquier inversión es buena ahora mismo para Puerto Rico. Cualquier porquería, cualquier cosa que no se quiere en otra parte del mundo, aquí en Puerto Rico tiene las puertas abiertas, porque como he dicho, no únicamente después del huracán María que nos devastó y que viró, como digo yo, viró como media la economía y la producción del país, nosotros venimos, por amor a Dios, desde la época de Sila Calderón cayéndonos en pedazos, porque el Producto Nacional Bruto cada vez va menos, negativo 7 debe estar ya, o sea, y no exagero, es la realidad. Pero no ha habido avances económicos, ni cuando Fortuño, ni cuando Agapito, ni cuando nadie. O sea, lo importante aquí es que usted caiga en tiempo de que sí hace falta inyección económica en Puerto Rico e industrias, pero hay que velar que estas industrias no afecten que la calidad de vida de los puertorriqueños ni la salud pública.
y que obviamente no disloquen el ecosistema o contaminen el ambiente. Si usted cree que eso no es importante, dale una vuelta por China, des una vuelta por allá, por Bangladesh, des una vuelta por África y aprende un poco la realidad de impacto ambiental, o por Alaska o Canadá cuando hay derrames de petróleo y despierta a la realidad. Vamos a una pausa, ya me hacen las señales de rigor, y venimos con la cuestión de la sexta extinción y otros asuntos más, inclusive FEMA en Puerto Rico y los escándalos de FEMA, de los que yo por meses hablo, y ahora es que la gente empieza a hablar del evento, siempre están en un delay. Pues, ¿qué se puede hacer? Pero cuando uno se adelanta, pues entonces hay que criticar al que se adelanta, al que está en el delay, hay que aplaudirlo por ser morón. Vamos a una pausa y regresamos un momento, y ¿sabes qué? Llévatela, pégala a Puerto Rico. Y bien, mis amigos, regresamos acá al segundo segmento de La Otra Realidad, hoy viernes 15 de junio del año 2018, y el siglo XXI sigue acelerando, seguimos sumergiéndonos en él, veamos a ver hasta dónde llegamos todos. Aquí muchísimas veces yo he mencionado, ¿verdad?, que hay una serie de advertencias sobre digamos nosotros, la transformación atmosférica, que algunos llaman cambio climático, otros llaman fenómenos extremos climáticos o clima extremo, otros hablan de las fallas geológicas, su actividad, etcétera, etcétera. Bueno, todas estas cosas en un planeta geológicamente activo, en un planeta vivo como es la Tierra, ¿no?, con ecosistemas que se combinan desde subsuelo al mar, y del mar a la atmósfera, y de la atmósfera se conecta con el clima espacial, con la actividad solar y todo lo que pasa en el sistema solar, todo está concatenado. Así que interesante por demás tratar de entender esta maravilla. O sea, estamos en nuestro planeta Tierra, Gaia, es una maravilla. Si todavía los seres humanos que no merecen vivir en este mundo no lo reconocen, no lo cuidan, no hacen absolutamente nada por conservar realmente, ¿no?, el medio ambiente. Y cuando hablo así me refiero a la mayoría de las personas. Claro, obvio, hay gente que siempre está atenta a la contaminación ambiental, que siempre hacen luchas, ¿no?, en pro de lo ecológico, que quieren la naturaleza, son naturistas, que son naturalistas, que son todas esas cosas, todo lo que pueda usted conectar para vivir en armonía. Pero son una minoría de una minoría de una minoría. El resto de la conciencia planetaria de los seres humanos está desconectada por completo de la realidad de lo que se vive en nuestro mundo. O sea, la gente está para consumir y botar basura. Todo lo que usted compra lo bota. ¿Por qué? Pues aquí en Puerto Rico, porque prácticamente aquí no se recicla casi nada. Tenemos montañas de gomas produciendo allí, qué sé yo, viveros para Aedes aegyptis y otros mosquitos más, y sabandijas de todas clases. Y por ahí dengue para abajo. Pero la realidad es que en Puerto Rico pues no tenemos casi capacidad de reciclar casi nada, no llegamos ni al 15% de reciclaje. Estamos perdidos completamente y condenados a ahogarnos en basura. En los Estados Unidos tampoco se recicla la gran cantidad de las cosas. La basura también se desperdicia por enormes cantidades, y lo que hacen los norteamericanos, al igual que hacen los europeos, es que cogen toda esa basura, específicamente la basura industrial, las que no se meten en vertederos industriales, los desperdicios, los que no se metan obviamente en vertederos nucleares, si es de las plantas nucleares, porque algunos de estos desperdicios se mandan, por ejemplo, al Japón para volverse a enriquecer, específicamente el plutonio, que lo enriquece en Japón y regresa a Europa o regresa a Estados Unidos como combustible para las plantas nucleares que producen electricidad. Pero aquí, detrás de toda esa información, lo importante de señalar es que muchos de los desperdicios electrónicos, computadoras, celulares, todo ese tipo de cosas, pues termina donde Indochina, termina en China, termina allá en Bangladesh, como dije yo hace un rato, en industrias que aceptan todo eso. Aquí en Puerto Rico, usted sabe muy bien que nos dejaron los trastes y la basura, no solamente la Corco allá en Peñuela, que todavía sigue eso pudriéndose allí, y olvídese, no le buscamos salida. Cada vez que uno va por el área sur, pasa Ponce, Peñuela, Guayanilla, en esa zona usted encuentra todo lo que es o lo que fue intentos de tener en Puerto Rico manos a la obra, la industria pesada aquí en Puerto Rico, y claro, la debacle del petróleo a principios de la década de los 70, en el 72, por allá, y todo aquel paro que hubo de venta de petróleo a América, el boicot de los árabes. Bueno, a lo que voy con esto, y lo mencioné hace un rato, es que tenemos que usar nuestra cabeza de forma inteligente. Y lo que traigamos a Puerto Rico tiene que ser algo que abone a la calidad de vida de los puertorriqueños. Claro, que es una inyección a la economía, pero que no sea algo negativo referente al ambiente o a la salud pública. O sea, no podemos traer algo que realmente pues, nos comprometa a todos de alguna manera o de alguna forma. Pues bien, hablando de todo eso, ahora voy a mencionar algo de FEMA. Esto es importante, no quiero que se me vaya este tema. ¿Usted se acuerda que cuando
pasó el huracán María y que la mayor parte del país estaba desconectado, o sea, los celulares todavía siguen fallando, pero bueno, muchas cosas todavía no funcionan bien en el país. Pero no había comunicación celular, no había radio prácticamente, ni televisión, o sea, la gente estaba en el oscurantismo completamente en la isla, luego la devastación, primero obviamente de Irma y luego de María, que fue la que nos dio el jaque mate. Y en aquel entonces pues se trajo a Puerto Rico al teniente general Jeffrey Buchanan, para que se encargara, ¿no?, de la logística en Puerto Rico y de la repartición de alimentos, de agua, de lo necesario, ¿no? Y en aquel entonces FEMA había dicho que había traído a Puerto Rico en los últimos años más de 500 generadores eléctricos y que estaban ahí todo almacenado, que los almacenes de la carretera número 1, por ejemplo, tenían enorme cantidad de alimentos, de agua, de cuántas cosas había para una emergencia en Puerto Rico. Despertamos a la realidad y todavía la gente se pregunta dónde está todo eso que supuestamente y alegadamente se había traído en Puerto Rico y de lo que yo tantísimas veces he hablado aquí y de lo que todavía nadie se atreve a hablar abiertamente y que nadie interroga o pone a FEMA en el banquillo, que siempre hacen el mismo cuento bobo ese y siempre están con la misma política esta que digo yo de relaciones públicas, porque aquí la gente no se atreve a hacer nada, aquí los medios a veces están gagos, y la realidad me importa un pepino angolo. Yo digo las cosas porque las sé y me consta. Si no tuviera conocimiento de causa no las hablaría porque alguien me contó, le dijo, no, vamos a hablar como es, lo que hay. 25 generadores eléctricos había en Puerto Rico, no 500 como decían los reportes o como le habían dicho al presidente Obama y los documentos que se habían mandado allí del material que había supuestamente acumulado en Puerto Rico por la emergencia. 25 generadores eléctricos, no 500. Bueno, brincó por ahí obviamente este señor Michael Bernie, creo que se llama, Michael Bernie, que es la persona que mandaron a encargarse, ¿no?, de la administración de FEMA en Puerto Rico, del desastre, del huracán María, etcétera. Y dice que ellos sí cumplieron con Puerto Rico, que todo eso es exageración, que nada de eso es cierto, que el que diga eso, no es verdad. Que el enemigo realmente no son ellos, que el enemigo fue, qué sé yo, viento de 190 millas y 58 pulgadas de lluvia, ese fue el enemigo. Que ellos, pues no, ellos tuvieron la mitigación y que cumplieron. Sí, Pepe, de verdad. Hello. O sea, la realidad es que la respuesta no fue tan rápida, como todo el mundo sabe, como la que hubo en Texas o como la que hubo en Florida. Y este es un tema que se ha discutido hasta la saciedad, pero nuevamente hay que tocarlo un momento, porque detrás de todo esto a lo que viene es la actual preparación durante esta temporada de huracanes, en la cual estamos bastante rezagados todavía, y que el gobierno dice aquí que está preparado. Yo quisiera saber para qué rayo está preparado el gobierno. Será para despachar, como dice Mida, ¿no?, en el estudio que hizo, a 17% de la población después que venga el próximo huracán o el día en que hay un terremoto de alta intensidad en Puerto Rico. Eso representa 500,000 de puertorriqueños que abandonarían la isla, 500,000 puertorriqueños. Si viniese otro huracán como fue María, se irían 500,000 puertorriqueños a Puerto Rico, según los números que tiene Mida y según toda la información que se está recopilando al respecto. Así que, ¿de qué estamos hablando? De un abandono total de la isla. Y si la tierra tiembla, y va a temblar, le guste o no, eso es inevitable, va a ocurrir. En algún momento. ¿Cuándo? Vaya a saber, lo sabe Dios, lo sabe la naturaleza, o no lo sabe nadie, yo qué sé. Pero la realidad es que ya la ciencia y todos los que son duchos en la materia lo han dicho hasta la saciedad. O sea, mi amigo Molinelli lo ha hablado por años y muchos más, tú sabes, Víctor Huérfano allá en la red sísmica y muchos otros que hablan precisamente de que prepárese para eso porque eso viene. Y no hay forma de poder predecirlo. Aunque usted vea por internet gente que dice que predice terremotos, mentira, no sea tonto, oiga, edúquese, hombre, no. Todo eso son chojos de aguaje y todas. Mire, es que yo he visto por ahí videos de que tal día va el tremendo terremoto y no pasa nada ni en un mes, ni en un año, ni nada en ese lugar. Pasa en otros sitios, pero eso no lo pudieron predecir, porque andaban, ya usted sabe, con el cuento chino. Despierta, durmiente, no se deje manipular por la internet, por tantísima gente que pone cosas en YouTube que no tienen fundamento y que cualquier loco dice y los demás repiten como el papagayo. Cuidado con eso, cuidado con eso. Bueno, la Universidad de Georgetown, usted sabe que está aparentemente en roce con la Universidad de Harvard. Y cuando digo que están en roce, no es que estén jugando fútbol allá en la liga universitaria en Estados Unidos o baloncesto, simplemente que la Universidad de Harvard inicialmente, algunos investigadores de Harvard habían hecho unas proyecciones sobre las muertes en Puerto Rico, cosa que aquí se discutió, que si 4,000 y pico, 4,645 muertos, más o menos mal tasado, como dicen por ahí, una aproximación. Luego surge la Universidad de Georgetown que dice que no, que eso puede estar en 1,200, que los números que tienen oficiales del gobierno pues los lleva a ese tipo de opinión, por lo menos de acuerdo a el estudio que ellos llevan. Y acuérdense que todas estas cosas son que proyecciones estadísticas. Ahí no hay realmente una evidencia
que sea sólida ni en un lado ni en el otro. El gobierno de Puerto Rico todavía sigue diciendo que hay, qué sé yo, 64, 68 muertos. El gobierno de Puerto Rico siempre está picando fuera el hoyo, no importa quién gobierne, y el que venga después será la misma bachata, no se llama engaño, va a votar por otra batata. Así que cuidado con eso. Hay que rebelarnos y hay que crear una conciencia, ¿no? Una revolución de conciencia para que el ser humano realmente caiga en tiempo, y en Puerto Rico eso hace falta, muchísimo falta. Bueno, lo que sí se ha podido develar de todo esto que ha pasado es que también sale a la luz pública que lo que nos trajeron a Puerto Rico, ¿no? Fue comida chatarra, basura. Bueno, yo recuerdo que cada vez que yo veía alguna de estas cajas de FEMA, yo decía, oye, pero ven acá, esta gente lo que manda aquí son galletitas con azúcar, ¿verdad? Chistrí, y cuánta porquería hay, jugos con mucho azúcar también. ¿Qué es esto? Decían inicialmente, y se lo digo para que usted sepa y revise su memoria, que todo ese tipo de comida era necesaria porque tenía muchos carbohidratos y creaba energía, le daba energía a la gente. Bueno, pero eran carbohidratos vacíos, obviamente, a nivel alimentario, a nivel dietético, eso no funcionaba para nada realmente. O sea, que eso te trae un up de momento y después caes completamente. O sea, cuando te metes un shot de azúcar, te dura un poco, pero después se va completamente. Y no realmente nos estuvieron dando el alimento necesario, o sea, la calidad de comida. Dicen que esas raciones alimentarias, pues, fue lo que FEMA destinó para Puerto Rico. Eso no es lo que alegado y supuestamente estaba guardado en los almacenes allí en la número 1, donde había miles y miles y miles de metros cuadrados, ¿no? Supuestamente de equipo y alimentos para una emergencia en Puerto Rico. ¿Y dónde está? Hello. Bueno, en el momento de la realidad no había nada. Hubo que traer todo en emergencia a Puerto Rico, por muelles, por donde se pudiese meter alimento, en avión, por donde llegara. Así que nos cogieron de tontos una vez más y todavía por ahí hay gente que sigue repitiendo, esa verdad aparentemente que no es, y que siguen diciendo las cosas fuera de contexto y que siguen definitivamente desinformando a la población. Es una pena, pero la realidad. Problemas del caos de FEMA, aquí lo hablamos, óigame, desde que comenzamos en el aire, desde antes que Radio Isla regresara al aire haciendo Facebook Live cuando había algo de señal. Caos administrativo, caos en operativo, falta de logística. O sea, FEMA se colgó en Puerto Rico, hizo una porquería de trabajo. Y cuando vuelva a suceder algo, hará otra porquería de trabajo. Por ende, usted no puede depender del gobierno estatal, ni del gobierno municipal, y menos del gobierno federal. Usted tiene que depender de usted y del plan que usted haga de emergencia con su familia. Aproveche que ahora tiene electricidad, los que le llegó. Aproveche que ahora tiene agua. Aproveche que ahora está trabajando de nuevo y puede tener algún dinero para empezar a comprar las cosas necesarias, almacenar el alimento y recordar que hay unas reglas de oro y es la fecha de expiración de esos alimentos y el estado en que están las latas de ese alimento. Y ese alimento no se guarda allá en una caja hasta el día del juicio final. Ese alimento, dependiendo de la fecha que tiene expiración, usted lo sustituye con nuevos alimentos y consume los que guardó, para ir eliminando eso y teniendo que nuevo alimento que va a tener más duración en caso de una emergencia. Hay una serie de cosas que por ahí la gente habla y no sabe un pepino angolo lo que dice, que lo vio en un papel y lo repite. Nosotros hemos dado por años cursos de supervivencia y por años hemos trabajado en seminarios de preparación. No el año pasado ni el antipasado, por años de años. Y esa ha sido parte, ¿no?, de nuestro modus. Por un lado de vida fuera de la universidad y por otro lado obviamente de colaboración con la población. Así que todos esos problemas los vimos aquí, vimos que no había el equipo necesario, que no teníamos la ayuda al momento, que una isla de 100 por 35 se tragó toda la Guardia Nacional, se tragó a FEMA, se tragó a la Reserva del Ejército, se tragó al general Buchanan, se tragó a todo el que vino. No, que si la topografía de Puerto Rico en 100 por 35 no podían, ni siquiera al mes o a los 2 meses, llegar inclusive a comunidades que seguían aisladas luego de 2 meses después del huracán. Piense, despierta durmiente, ¿o qué está esperando? ¿Que te vuelvan a dar por ahí mismo? ¿Y pedir más? Hombre, no. O sea, ya es tiempo que caigamos en tiempo. Recuerda que cuando ocurrió esto, antes del huracán María había pasado lo mismo con Harvey allá en Estados Unidos. Texas y Florida habían sido impactados. No en la magnitud de Puerto Rico, jamás. Ni los dos sumados hacían la magnitud de Puerto Rico, ni la mitad del daño a Puerto Rico, los dos estados sumados. Vamos a hablar cómo es. Ahí están los números. Por eso es que se dice que este ha sido el desastre más grande en la historia de los Estados Unidos. No el volcán allá, cuando estalló allá por el estado de Washington. No Katrina. Fue María en Puerto Rico. Hello, ese es lo que dice oficialmente el gobierno federal. Oficialmente lo dice FEMA. Ellos mismos, pues, como no pudieron cumplir con las cuestiones, pues entonces pues vamos a decir que aquello fue terrible. Y en verdad fue terrible.
Así que, puertorriqueños, amigos que nos escuchan en el país, despierte a todo esto, porque definitivamente tenemos muchos problemas. Aún es tan grande el problema que todavía al día de hoy, para que usted sepa, para que tenga una idea de lo que está pasando en Puerto Rico, de lo que no nos habla, acá en Puerto Rico en estos momentos tenemos cientos de miles de personas que no tienen comidas todos los días, que comen una vez al día. De hecho, usted sabe que aquí en Puerto Rico está el Banco de Alimentos y que durante el huracán ellos ayudaron a sobre 200.000 personas. El Banco de Alimentos de Puerto Rico, estoy hablando de FEMA ahora, ni de acciones militares, nada de esto, el Banco de Alimentos en Puerto Rico. Y que en Puerto Rico por lo menos hay, para que usted tenga una idea, por lo menos hay cerca de 250.000 a 1.000.000 de personas, porque nuevamente es un estimado, que no comen sino una sola vez al día. Yo había mencionado aquí, mi amigo, óigame, de 250.000, de 250.000 a 1.000.000 de personas. Eso es muchísimo. Muchísima gente en Puerto Rico que está viviendo una pobreza paupérrima. Después del huracán, todos los puertorriqueños, por lo menos la mayoría, algunos ya son más ricos, los que se aprovecharon del diésel y de otras cosas más, que montaron el negocio y muchísimos otros asuntos en particular. Hay gente que se enriqueció con el huracán. Pero la mayor parte del pueblo de Puerto Rico y la clase media y la clase pobre, pues somos más pobres ahora, mucho más pobres. Muchos perdieron el trabajo y tuvieron que irse de la isla. Muchos perdieron los negocios y todavía están esperando que los seguros respondan. Esa es la verdad, le guste al que no le guste. Y el que lo niegue es un canalla, es un cobarde, es una rata. O sea, la verdad es esa, aquí en Puerto Rico, aquí y ahora, no es ninguna otra, ninguna. Así que aquí en Puerto Rico tenemos gente pasando necesidades, tenemos gente pasando hambre. Todavía quedan unos cuantos miles sin electricidad. Vaya usted a saber exactamente cuántos son, porque siempre nos desinforman. El gobierno no es tu amigo. Despierta, boricua. Ni aquí, ni en el norte, ni en el oeste, ni en el este, en ninguna parte del mundo el gobierno jamás es amigo de sus ciudadanos. Siempre mantiene y sostiene el control sobre sus ciudadanos, las leyes sobre sus ciudadanos, ¿no? Lo que quiere obviamente es eso siempre permanecer y prevalecer como la figura o el centro de control de la nación. El resto, pues el resto somos, ya usted sabe, como he dicho yo, los siervos. No importa que sea comunismo, capitalismo, democracia, qué sé yo, oligarquías al poder, monarquías, lo que sea el sistema, siempre es el mismo cuento. El gobierno es nuestro amigo. Bueno, la cuestión es, mi amigo y mi amiga, traigo todo esto porque definitivamente tenemos que caer en cuenta que aún en este país, donde tenemos el plan WIC, que se fastidió después del huracán, que tenemos obviamente la tarjeta del PAN, y que también pues, había un montón de problemas con todo eso. Todas esas cosas, en algún momento, en un país que vive de todo tipo de ayuda social, aún así, no cubren las necesidades del país, no cubren las necesidades de la población. Así que estamos viviendo un momento crítico en la historia de Puerto Rico. Si tuviésemos otro evento catastrófico como María, o un terremoto, un tsunami, lo que sea que venga, lo que aparezca, vaya usted a saber qué, nadie sabe exactamente qué puede pasar. Aquí lo imponderable siempre está ahí detrás de la oreja. Pues mire, mi amigo, ya está, ya se sabe. Más de 500.000 de puertorriqueños se van a la soltada del país. Pero, ojo, lo que usted no sabe, importante, no es tan fácil abandonar la isla. Usted sabe todo el problema que tuvimos y el tapón que había en el aeropuerto internacional. ¿Ah? Y después la gente tratando de ver si podía salir por Aguadilla, por el Rafael Hernández. Pues bien, la noticia es la siguiente, para que usted lo sepa. Y lo digo porque tengo los documentos, no porque me lo dijo el tío Peluca, ni el chinito Chanclé, o algún tonto que le dice algo a usted por ahí de rumor, no. Los documentos de manejo de una emergencia catastrófica en Puerto Rico, específicamente los relacionados con un terremoto en Puerto Rico, dicen específicamente que únicamente podrán abandonar el territorio de Puerto Rico hacia el territorio continental de los Estados Unidos los que tengan pasaporte. Real ID, no. Licencia de conducir, no. Acta de nacimiento, ¿a quién le importa? No. Única y exclusivamente los que tengan que pasaporte para entonces ser procesados, y la salida sería por Aguadilla, no por el Luis Muñoz Marín, que va a quedar devastado, no va a dar ni para PUR ni para banca. Así que eso está oficial, eso está en documento, esto no es un cuento mío, ni nada, eso es para que usted sepa lo que no sabe. Se lo adelanto, para que la gente caiga en tiempo. Pues si no hay preparación, si usted no se prepara para lo peor, esperando lo mejor, está fastidiado. Así que tenga sus documentos a la mano, prepárese, porque de esto los medios de difusión aquí no le van a decir nada en ese insularismo mediático de la isla de Puerto Rico, donde todo se pasa por un filtro, donde todo tiene obviamente, ¿no?, una línea editorial, y donde no se permiten que muchas cosas se hablen. Pero aquí en Radio Isla yo hablo y digo lo que me venga, cuando venga y como venga. Y el día en que no pueda, no voy a estar aquí. Me iré a donde lo pueda hacer. Nadie va a callar obviamente mi opinión, nadie es nadie. Yo la comparto. Usted verifique lo que yo digo, eso es todo.
Usted no tiene que creer en mí. Yo no soy analista, ¿ok? No soy político, no soy religioso, no hago nada de eso, no soy proselitista, no busco cuento alguno, ni diezmo de nadie. Simple y llanamente, usted verifique la información. Yo aquí vengo a moverle un poquito, ¿no? La zapata y las columnas, para que usted entonces vea para otro lado y no se quede, qué sé yo, mesmerizado, como lo han tenido hasta ahora, embelesado, quién sabe en qué cosas, pensando allá en donde están las yautías. Vamos a caer en tiempo con todo eso. Pues bien, muchos temas esta noche. Quiero tratar un momentito la cuestión de la sexta extinción que tiene que ver con todo esto. Es un tema recurrente aquí. Yo creo que la gente todavía no coge esto en serio. Usted sabe que, por ejemplo, la Antártida sigue derritiéndose y todo esto va conectado. Todo esto, de alguna forma u otra, son enlaces de los patrones de la naturaleza. Y pues cuando las personas no tienen fundamentos científicos sobre el ambiente, sobre lo ecológico, la zoología, la biología, ¿no? Todo lo que tenga que ver con la esfera o biótica, ¿no? O la esfera de vida en nuestro planeta, pues no entiende lo delicado que es este equilibrio y cómo unas cosas influyen en las otras, ¿no? Cualquier cambio, el que sea, cambio de temperatura, 2 o 3 grados de temperatura, cómo cambia inmediatamente el sexo, por ejemplo, del carey que van a hacer, o de otros reptiles, ¿no? O de anfibios, cómo cambia todo esto, unos grados más de temperatura, unos grados menos, cómo cambia el sexo y cómo se afecta la reproducción de una especie y cómo al ir disminuyendo esa especie se afectan otras, porque esto obviamente es un enlace continuo de vida. Así que no caemos en tiempo en cosas de que un poco más calor. La gente anda por ahí en la bobería porque que no entiende realmente el significado y el impacto de todas estas cosas. O sea, tenemos que ver más allá de lo aparente. A lo que voy, y es importante. Oiga, la sexta extinción se está viendo en todo tipo de formas de vida. Microorgánicas, en compuestos obviamente oceánicos. Cuando digo compuestos oceánicos me refiero desde el plancton, obviamente, de las variedades de plancton, tanto animal como vegetal. Me refiero directamente también a la composición y liberación de gases en el océano, desde dióxido de carbono, por ejemplo, que en vez de acumularlo lo libera, metano también, bolsas de metano, como está pasando también en las zonas de las estepas, con el permafrost y todo esto. De la misma manera que menciono esto, pues dije Antártida, ¿no? El Polo Sur. ¿Qué está pasando en el Polo Sur? Se está descongelando increíblemente. O sea, definitivamente en los últimos 12 años ha habido un cambio radical en el Polo Sur y que va conectado también con un cambio que ha habido en África. O sea, el Polo Sur está cambiando África y está cambiando también Sudamérica. O sea, todo el hemisferio austral está cambiando bien rápido. Y si el hemisferio austral, que es el sur, está cambiando rápido, ¿qué usted cree que está pasando en el hemisferio norte? Lo mismo, pero con otras consecuencias y con otras cosas en particular. O sea, hay unos cambios de extremo a extremo en el planeta. Se calienta y lo interesante aquí es que la gente dice, pero que el invierno es más fuerte. Pues precisamente porque se calienta es más fuerte el invierno. O sea, se llama compensación. O sea, el planeta trata de compensar, de equilibrar. Y claro, al haber más calor en unas zonas hay más que evaporación, hay más agua, moléculas de agua en la atmósfera. Y claro, las lluvias, las inundaciones, las tormentas, los huracanes y las nevadas son más intensas. Hay más pulgadas de nieve que caen, pero por periodos más cortos. Ahora usted va a darse cuenta como las nevadas van a ser por periodos más cortos, pero intensas. O sea, hay una serie de características que se dan en nuestro planeta y que se están dando, que es para preocuparnos a todos. Desde los calores inmensos que se da, por ejemplo, en la India. En la India en estos momentos, que yo le hablo a usted, hay una sequía descomunal. Hay 600 millones de seres humanos que están careciendo de agua, amenazadas sus vidas porque no hay agua. Y el calor que se da en la India, cada vez que baja, ¿no? Una onda de calor es tan grande que, óigame, el bitumul, ¿no? Las carreteras, las calles, se derriten, punto. Se derriten. El asfalto se derrite. Usted lo ve como si fuera plasticina. Y obviamente el calor es descomunal. Lo mismo está ocurriendo en Sudáfrica. ¿Qué está pasando en Sudáfrica? Bueno, en Ciudad del Cabo están en una crisis terrible también del agua. ¿Por qué? Porque no llueve, sigue cambiando el clima, siguen cambiando también las corrientes oceánicas, todo está en transición. Pero hay gente que dice que esto no ocurre, porque como Trump dice que no ocurre, por favor, ese boludo, ese cabecihueco que no sabe dónde a rayo está parado, y que Kim Jong-un lo viró como media en el tratado, que no hay ni siquiera, eso vamos a hablar ahorita también, o sea, no hay ni siquiera nada vinculante en lo que firmaron, nada que vincule que vaya a haber un desarme de armas nucleares. Es que la gente como no lee, lo que ve son titulares y videos de YouTube, pues no sabe lo que está pasando tras bastidores realmente con lo que alegadamente al acuerdo que dice que se llegó. Pues bien, eso también es una amenaza para la sexta extinción, sobre todo la actividad humana.
sobre todo la posibilidad de una gran guerra en el mundo. Y obviamente si hubiera una guerra con armas de destrucción masiva, las consecuencias serían devastadoras, devastadoras. Afectaría a todo el planeta, no habría una esquina del planeta que no estuviese afectado. Y esto pues se sabe desde hace muchísimo tiempo. O sea, en la década de los 50, cuando se intensificaron las pruebas nucleares de Occidente y se unió también a Estados Unidos, Rusia en sus pruebas nucleares, se unió obviamente Gran Bretaña, Francia y luego los chinos, de toda esta gente, las primeras potencias nucleares, comenzaron obviamente a llevar a cabo cientos y cientos de explosiones nucleares. Pues mira, lo que se entendió, lo que se comprendió y lo que se empezó a investigar y a estudiar, era que la radiación había cambiado, la radiación de fondo del planeta. Y que la radiación había llegado a todas partes del planeta. El estroncio estaba en todas partes, de polo a polo. Los 4 puntos cardinales todos tenían obviamente un alza de radiación de fondo por las partículas radiactivas que estaban por todo el planeta. Y ahí es donde viene, entonces se empieza a trabajar para que se eviten las explosiones obviamente a nivel atmosférico, a nivel de superficie y se hagan subterráneas. Pero aún así, todo también, ¿qué hicieron así? Bueno, en Estados Unidos, y busque esta información y confírmela y vea si es o no es así, la credibilidad es lo primero en la vida y lo que yo digo, usted búsquelo siempre. Lo va a encontrar, es cuestión de poner las neuronas a hacer su trabajo y dirigirnos hacia donde es. En Estados Unidos se contaminaron enormes yacimientos de gas natural con radiación, haciendo pruebas subterráneas. Inclusive, todo esto ha llevado también a que otras zonas, y esto lo he hablado yo aquí anteriormente, y lo digo por enésima vez, en que los acuíferos norteamericanos no solamente puedan tener contaminación de radiación por los escapes que hay en la mayoría de todos los reactores nucleares de Estados Unidos, específicamente la mayor parte de los reactores nucleares norteamericanos están al lado de ríos. ¿Para qué? Para el sistema de enfriamiento, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que todos tienen escape de tritio, por ejemplo, en Florida, en New York, en todas partes, en New Jersey. Busque la información. Y nuevamente, hay lugares en Estados Unidos que usted abre el grifo, ¿no? La pluma, y lo que sale por ahí que es pues gas metano con el agua. Tenemos un grave problema. En Puerto Rico y en Estados Unidos. Vamos a hablar de esto. Me dicen que vaya ya vamos a la pausa. Así es la vida. Se la vi, mon chéri. Pues vamos a la pausa y regresamos con los muchos temas que tengo esta noche. A ver si me da tiempo para hablar de todo esto, pero como dije, mientras pasa una cosa, allá en África, y publiqué en mi página, los baobabs, que son unos árboles que tienen de 1500, 2000 años de antigüedad, se están muriendo. Demasiado sol, demasiado calor. Aumentó el calor en África y muy poca agua, menos agua. Así que inclusive organismos que llevan miles de años como estos ya se están muriendo. El planeta está cambiando y nosotros estamos en la lista, no se llama engaño. Vamos a la lista, sí. Vamos a una pausa y regresamos aquí a la otra realidad. ¿Sabes qué? Llévatela, pégala a Puerto Rico. Ay, señor. Y bien, mis amigos, regresamos acá a los estudios de Radio Isla 1320, la otra realidad con tu amigo Andrew Álvarez. Hoy viernes 15 de junio del año 2018. Estamos vivos y peligrosos, todavía andamos por este planeta, no es fácil. Les recuerdo nuevamente que vamos a estar en Cabo Rojo el próximo sábado 23 de junio a las 8 de la noche en Un Mundo en Peligro, nuestra conferencia audiovisual Un Mundo en Peligro actualizada con todo lo que está ocurriendo aquí y ahora y las proyecciones de lo que puede ocurrir en los próximos años, meses, días, bueno, vaya usted a saber, pero eso es parte, ¿no?, de las megatendencias que ocurren en nuestro mundo y cuál es la línea de política internacional y hacia dónde nos lleva la diplomacia, cuando es efectiva o no lo es. Eso va a ser el 23 de junio 2018, completamente audiovisual, en Pasión Caribbean Bistro. Eso es allá en la calle Barbosa, esquina Ríos Rivera, número 24, en Cabo Rojo, en la misma plaza de Cabo Rojo. Ahí está Pasión Caribbean Bistro. Completamente audiovisual, Un Mundo en Peligro. Sábado 23 de junio a las 8 de la noche. El teléfono contacto para tú puedas separar tu espacio es el 787-255-4455. Repito, 255-4455. Y nuestra producción, 787-579-8600. Por allá los espero en la próxima semana. Así que nos veremos allá y usted haga todas las preguntas que usted quiere y yo le contesto pues lo que yo pueda. Así es esto. Bien, amigos, hablaba hace un momentito de la India y de la crisis de agua, más grave en la historia de la India. En toda la historia de este país nunca se había sufrido, ¿no?, una sequía como la que hay actualmente y el decrecimiento de los acuíferos en la superficie de India
y pues los ríos se han secado, los lagos se han secado, los pozos se han secado y las personas afectadas, como he dicho, ya van por 600 millones de ciudadanos. Lo mismo ha pasado, como dije, allá en la ciudad de Cabo, en Sudáfrica, y en otras regiones del mundo. En África per se como tal, pues, siempre tenemos problemas con carencia de agua, de Somalia en adelante, desde el Cuerno de África hasta el Sahara, todo lo que usted quiera buscar. Pero también, mientras eso sucede, había mencionado también sobre el Polo Sur, sobre Antártida, y lo que está pasando en este continente. Cada día pues se encuentran nuevas montañas, veredas, islas que aparecen que antes estaban bajo los hielos perpetuos, ¿no? Bajo los glaciares, y que todo esto pues meramente se ha derretido. Si se derritiese completamente, ¿no? Si se fuera todo el hielo, si hiciese agua y vapor, todo el hielo de la Antártida, estaríamos sufriendo el embate del alza del océano, ¿no? De los mares y océanos de esta tierra. Y se estima que esto sería alrededor de 58 metros lo que el mar subiría, 58 metros. ¿Qué quiere decir usted con 58 metros? Bueno, que el agua va a llegar hasta la próxima playa de Puerto Rico del sur, sería ya en adjunta. Las playas acá en el norte, pues tendríamos playas en Naranjito. No habría costas en Puerto Rico. O sea, las costas que conocemos, todas van a desaparecer completamente, todo. Y para que esto suceda, pues mira, no se sabe, esto puede acelerar más. Puede tardar 100 años lo que esto ocurre, puede que tarde 150 años, no sé, o puede que tarde 30 años, nadie lo sabe, porque lamentablemente estos cambios radicales están ocurriendo en todo el planeta en forma veloz, rápida. O sea, las proyecciones, como he dicho yo aquí tantísimas veces en este programa, ya han sido superadas las proyecciones que habían. O sea, ya lo que iba a pasar en el 2100 va a pasar en el 2050 y es un deadline. Esto pues lo vuelvo a señalar una vez más. En el 2030 ya sabemos lo que va a pasar. O sea, ya en el año 2030 se sabe. Ya los científicos tienen muy claro que saben lo que va a pasar finalmente con todos nosotros. Ya en el 2030 se sabrá. ¿Por qué? Porque ya habrá llegado al punto de colapso todos los ecosistemas y ya estarán a punto de colapso, ¿no? Las industrias, tanto alimentarias como las industrias de pesca a nivel mundial. Así que vamos a ver cómo es que vamos a estar y a qué punto ha llegado, ¿no?, la explosión demográfica en el planeta. Así que desde el año 1992, según los cálculos que tiene la NOAA, por ejemplo, se indica que 3 billones de toneladas de hielo, esto significa más o menos un aumento del nivel del mar de 8 milímetros, se ha dado del 92 a la actualidad. Tal vez podemos extrapolar esto a los números del futuro, pero como he dicho, esto ha acelerado. Del 92 al 2018 hay un diferencial de temperatura considerable ya en diferentes regiones del planeta. La actividad volcánica obviamente es grande, es activa en el Polo Sur, específicamente en el área este, ¿no?, de Antártida. Tenemos varios volcanes activos. Lo mismo está ocurriendo, pues, el Cinturón de Fuego y ahora actualmente en Guatemala, donde ya no es únicamente el volcán de fuego, ahora hay otro volcán también. Así que tenemos varios volcanes en erupción en diferentes partes del mundo y esto, pues claro, trae ciertos cambios. Es importante señalar lo siguiente: como los sistemas están interlazados en nuestro planeta, como dije yo hace un momento, ¿no?, lo que llamamos Gaia, la Tierra, la naturaleza, los volcanes están, no digo que estén, vamos a decirlo de esta manera, el efecto de los volcanes, de masivos volcanes en erupción, es enfriar la Tierra, no calentarla. Usted podrá ver la lava, el magma, las eyecciones de gases a temperaturas terribles, ¿no?, la nube piroplástica que quema a la gente inmediatamente, esa nube de cenizas que viene, que usted lo mata instantáneamente una vez lo alcanza, pues viene a cientos y cientos de grados de temperatura Fahrenheit. Todo eso, pues bueno, la realidad es que el efecto a medio y largo plazo de las erupciones volcánicas es enfriar la atmósfera. ¿Por qué? Por el particulado que liberan a la alta atmósfera que bloquea los rayos infrarrojos del sol y la temperatura global baja. Y esto lo hemos hablado anteriormente y se hace una comparativa con el llamado invierno. Es un infierno también, pero bueno, algunos dicen que el infierno es frío, no caliente. Bueno, con el invierno nuclear, lo que ocurriría después de un intercambio termonuclear entre las potencias grandes de este planeta, o sea, los rusos, los norteamericanos, los chinos, el que aparezca por ahí disparando alguna de estas porquerías. Pues bien, importante señalar, luego de esto la India, es que la NOAA también ha indicado que es muy probable, y esto lo había mencionado yo hace varias semanas, que es muy probable que el fenómeno climático del Niño se active probablemente antes del mes de octubre.
Si esto ocurriese antes del mes de octubre, es decir, de agosto para septiembre, si se diese en ese momento, sería buenísimo para nosotros acá en el Caribe, porque cuando el niño está activo y cuando la corriente del niño, que es una corriente, ¿no?, de agua caliente que viene, ¿no?, desde el Pacífico hacia América del Sur, la niña es lo opuesto, una corriente de agua fría. Pues bien, cuando viene el niño, bajan los huracanes, ¿no?, bajan las tormentas, ¿no?, el número de huracanes y tormentas baja en el Atlántico. O sea, hay una correlación entre una cosa y la otra. Es interesante. Por eso le digo que este planeta está todo concatenado. No podemos creer que una cosa no tiene que ver con la otra. Estamos bien despistados todavía. Así que si el niño realmente se activa como se espera y comienza obviamente a controlar las condiciones atmosféricas del Pacífico y hacer su efecto sobre el Atlántico, pues sería pues tal vez una ayuda anticiclónica para nosotros, algo más que nos ayude un poquitito con lo que está pasando en el planeta. Una noticia interesante que nos tiene que poner a pensar muchísimo también, o sea, que saliéndonos brevemente del tema de cambio climático y de actividad peligrosa en nuestro planeta, que esos son parte de los temas de un mundo en peligro. Yo voy a hablar de todas estas cosas, pero obviamente con la información visual y con la documentación. Algo que es importante aquí señalar, y lo había mencionado la pasada semana, cuando comenzamos el viernes pasado a hablar, ¿no?, aquí fuimos al aire, comenzamos hablando, por ejemplo, de la exobiología, ¿no?, de la búsqueda de vida fuera de este planeta, de los proyectos que pudiese tener la NASA y tal vez de que no usamos un método asertivo para poder localizar lo que pudiese ser potencialmente vida en otros cuerpos del sistema solar, que se en las lunas que mencionamos de Júpiter, de Saturno, Europa, Titán, etcétera. Hablamos de Encelado, por ejemplo, también un Encelado. Todos esos son potencialmente núcleos o centros de posibilidad de vida microorgánica. Pues bien, lo interesante aquí es que el año pasado, y ahora que se viene a discutir esto, desde el año pasado, ¿no?, la sonda Dawn, ¿no?, D-A-W-N, Dawn, de la NASA, esta sonda espacial, esta nave espacial, estuvo localizando materia orgánica en el planeta enano Ceres. O sea que hay varios planetas enanos, entre ellos está Plutón, hay otros planetas casi entrando ya hacia el cinturón de Kuiper. De hecho, en el cinturón de Kuiper se espera que hayan probablemente planetas que no hemos podido ni ver ni localizado todavía. Pero que bueno, es parte de los misterios del sistema solar y el universo. Usted no pida lo que hay después del sistema solar para allá. De eso muy poco sabemos. Inclusive ahora que empezamos a entender que la Vía Láctea es la recombinación de varias galaxias que impactaron hace billones de años. Pero bueno, para dejar eso a un lado y vamos directamente a lo que la sonda Dawn dice. Bueno, aparentemente esta sonda ha mandado información a NASA, al Centro de Investigaciones de NASA de Exobiología, de que en un cráter al norte de Ceres, ¿no?, al norte, en el hemisferio norte de este el planeta enano, hay una enorme cantidad, oiga bien, una enorme cantidad de materia orgánica en el planeta, más allá de lo que podría producirse por el impacto de asteroides o de meteoritos, que pudiesen llevar algún tipo de estos compuestos, ¿no?, que estuvieron alegadamente en la sopa primordial en el planeta Tierra hace 3.500 millones de años atrás, cuando comenzó la vida unicelular en nuestro mundo. Aparentemente podrían haber moléculas, ¿no?, de protovida. Y si se encontrase agua en ese planeta, aunque sea en estado congelada, podría haber obviamente moléculas de ADN a nivel de formación. O sea, hay muchas cosas que se desconocen y que en estos momentos pues, los científicos se están preguntando. Así que esto es interesantísimo porque nos lleva a entender de que aparentemente hay material orgánico que se produce en diferentes lugares del sistema solar, que la vida no es casualidad, que aparentemente sí hay algo que promueve todas estas moléculas probióticas y que cuando se dan las condiciones precisas, como se dio en la Tierra, pues la vida se abre camino y surge. En Marte, y habíamos mencionado la pasada semana, pues también se había estado encontrando, ¿no?, ciertos componentes que también son de origen orgánico, inclusive gas metano, que se dice o se señala que el gas metano es producto precisamente de la descomposición que crean bacterias, por lo menos en nuestro planeta. Y se asume que, desde el punto de vista, ¿no?, de los que estudian este campo, de que cuando se produce este tipo de emisiones en ciertas zonas, en otro planeta o en lunas que sean, las lunas que sean probablemente potencialmente habitáculos para la vida, pues es indicio de algún tipo de actividad bacterial, así que, o de microorganismos. Bueno,
Todo eso está ahí para que lo descubramos y cada día vamos a saber más y más de menos menos. ¿Por qué digo más y más de menos menos? Porque son demasiados los enigmas que están todavía sin contestar. Todavía no tenemos ni un esquema, como diríamos nosotros, hipotético, ni una teoría efectiva para tratar de explicar todas estas cosas y los nuevos hallazgos. Es decir, vamos a un nivel tan rápido de descubrimientos que nuestras teorías no empatan con esos descubrimientos. Anteriormente se teorizaba primero y después se hacían los ensayos y se descubrían cosas. Pero cuando es la exploración espacial, por no hablar de la exploración submarina, y cuando viene toda esta explosión de inteligencia artificial, muchas de las creaciones que hacemos los seres humanos o mucho de lo que hemos ideado nos supera. Nos supera y va más allá de nuestra capacidad para asimilar la información. Usted que me escucha, si tú mismo, que me escucha o nos ven, ni yo ni usted, ninguno de nosotros tenemos la capacidad para asimilar todo el cambio increíble que está ocurriendo ahora. Por eso yo muchas veces citaba a Alvin Toffler con el shock del futuro, porque no hay duda que es tanto y tanto y tanto y tanto el overwhelming que tenemos de información sobre nuestros sentidos que no tenemos la capacidad de poder acumular toda esa información. Y peor aún, de secuenciarle y poder dar algún tipo de utilidad. Usted sabe la enorme cantidad de información chatarra que usted tiene en la cabeza. Cada vez que oye a Bad Bunny o porquería de esa por ahí, y en vez de tener información que sea buena, pues se llena de porquería. Lamentablemente así es la vida. Bueno, ahora que vamos por ahí. Había mencionado hace un rato la guerra que hay económica, ya la guerra está declarada a nivel internacional. La guerra la ha comenzado el presidente Donald Trump. Las consecuencias, ¿cuáles puedan ser? No lo sabemos. Como le he dicho, las probabilidades de que volvamos, ¿no?, a la época de los años 20 y 30, con la economía obviamente en depresión, por la cuestión de los aranceles, es una gran posibilidad. Como dije, Canadá comenzó un boicot de sus ciudadanos contra los productos fabricados en los Estados Unidos, ¿ok? Así que esto es importante que usted sepa que la fecha en que comienzan todos estos aranceles a ser vigentes es el 6 de julio. El 6 de julio de este año, 2018, se hacen efectivos todos los impuestos a las importaciones que llegan a Estados Unidos. Y obviamente sucederá lo mismo, ¿no? La contraparte o el contragolpe de todos los demás que se vean afectados, pues, sobre todo lo que Estados Unidos exporte hacia estos países, ¿ok? México analiza imponer impuestos al maíz norteamericano, a la soya que viene de Estados Unidos, así que esto va a tocar a la industria agrícola y probablemente a la industria de los transgénicos en los Estados Unidos. Así que es importante que estemos bien conscientes de esto. Los ciudadanos de Canadá pues han cogido esto como algo personal debido, ¿no?, a los ataques que Trump hizo contra el primer ministro Trudeau recientemente. Ellos pues han cogido esto como una afrenta, ¿no?, como una ofensa en particular. Por otro lado, había mencionado también al principio del programa que dentro de esta guerra económica mundial, Estados Unidos iba a imponer aranceles sobre $50,000 millones a China, y que China, para colmo, ha indicado que si Estados Unidos amenaza con hacer esto y lo lleva a cabo, China va a cancelar los acuerdos económicos, ¿no?, los acuerdos obviamente comerciales bilaterales con los Estados Unidos. O sea que China va a romper todos los acuerdos que hizo con Trump, así que se verá afectada la hija de Trump, que tiene cientos de millones de dólares invertidos en China. Los negocios que los hijos de Trump corren, que son de Trump también, que los corren también en inversiones en China también. Y usted sabe que el nuevo blanco era meter inversiones en Corea. Europa ha votado en forma unánime, la Unión Europea, de forma unánime, obviamente, poner aranceles a todos los productos norteamericanos. La Unión Europea. O sea que ya empezó esto. Todo el mundo ya empezó a devolver el fuego. Y claro, acá los consumidores, acá en Puerto Rico, usted y yo, pues nos vamos a ver fastidiados cuando esto ocurra. Porque ya sabemos, obviamente, que la ley de cabotaje, ¿no?, la ley Jones, la ley de cabotaje nos tiene fastidiados aquí. Tenemos que traer todo a través de la naviera norteamericana, ¿no? Y eso por ahí pues nos lleva a unos precios que casi no podemos enfrentar. Aparte de eso también, había mencionado algo en principio también de la inteligencia artificial, y yo creo que es un tema recurrente y que hay que continuamente revisar. Me explico. Este es un tema que está, como he dicho anteriormente, relacionado con todo lo que usted hace en la actualidad. De hecho, la Internet lo corre la inteligencia artificial. No hay nadie, ni Facebook, ni YouTube, nada de eso, ni Instagram, todo eso, óigalo bien, lo corre la inteligencia artificial. No hay nadie allí pendiente a que usted llame, como con los servicios que usted le da, por ejemplo, servicio al cliente, que usted llama y lo atiende alguien de México, de la India o quién sabe dónde, cuando usted llama a cualquiera de sus servidores, ¿no?, de Internet o a los servidores que usted llama, por ejemplo, de teléfono.
de telefonía, que le contesta a alguien de quién sabe dónde, como los otros días, que me contestó alguien que yo creo que era la India, tratando de hablar español malo y un inglés peor. Pero bueno, la cuestión es que simple y llanamente la inteligencia artificial corre todo lo que tiene que ver obviamente con los software que están dirigiendo la Internet. Esto va, y como he dicho anteriormente, al plan maestro de imponer la Internet en las cosas. Asumo que la mayoría de ustedes han escuchado alguna vez ese término, la Internet en las cosas. Es decir, que su auto, su nevera, los enseres eléctricos, su televisor, smartphones, smart TV, todo va a estar conectado con la Internet. Y que hasta los pedidos que usted va a hacer va a ser a través de la Internet. Desde Uber hasta el taxi, la comida, todo va a ser así. El Internet en todas las cosas. Así que la inteligencia artificial va a dirigir todas las cosas. Elemental, básico, va a dirigir todo. Los seres humanos, pues, obviamente, como dije al principio del programa también, no sabemos hacia dónde nos va a llevar este proceso. No sabemos si es un proceso de involución o es un proceso de evolución. Hacia dónde nos llevará toda esta cuestión de la inteligencia artificial. Y obviamente, los nuevos software. Esto nos lleva también a la fabricación de lo que hemos hablado aquí tantísimas veces, de las computadoras cuánticas. Y de la nueva computadora que ahora en Estados Unidos acaban de presentar una gigantesca computadora que hace billones de transacciones por segundos. Pero bueno, la computadora cuántica, que es lo que va a sustituir todas esas enormes instalaciones con muchas computadoras, esas instalaciones cuánticas o esas computadoras cuánticas, a lo que van a llevar es a lo siguiente, mis amigos, a que ya no por segundos, sino por nanosegundos se harán trillones y trillones, ¿no?, de diferentes acciones, de diferentes problemas, resolver problemas, tomar decisiones, llevar a cabo acciones particulares, correr programas, trillones en nanosegundos, no segundos, nanosegundos. Esto ha llevado también a las proyecciones de que puede verse el futuro, y de hecho ya se están haciendo experimentos sobre el futuro. Ya hay universidades que están trabajando con software que se utilizan para ver el futuro. Por ejemplo, la Universidad de Bonn, en Alemania. Busque información y verifique lo que le estoy diciendo. Esto no es cuento chino ni ciencia ficción baratex. La Universidad de Bonn ha trabajado ahora con un software que aparentemente tiene la capacidad de poder ver 3 minutos en el futuro lo que va a ser un ser humano. ¿Ok? Así que vamos hacia un momento, ¿verdad? Vamos hacia un hito histórico donde las máquinas podrán predecir completamente nuestras acciones, actividades. Y no solo eso, determinarán lo que haremos. La educación, ya se sabe muy bien, desde los empleos hasta la educación van a estar regidos por la inteligencia artificial. Sus maestros, ya los maestros estamos pasé, vamos a ser arcaicos, vamos a estar ya, qué sé yo, obsoletos. Así que los niños estudiarán online y si usted se da cuenta, cada día, no los millennials, sino inclusive los que vienen luego de los millennials, todo lo que están haciendo y lo que viene, todos estos niños aparentemente tienen una increíble predisposición para trabajar con la cibernética. Yo he ido a los talleres que se dan para jóvenes, donde se les da clases, ¿no?, de uso de computadoras y de todos los programas que hay, y es una cosa increíble como se adaptan rápidamente y entienden la información y la pueden secuenciar. Nosotros, los baby boomers como yo, pues, qué sé yo, vamos, como digo yo, lento, arrastrando los pies, tratando de entender las cosas poco a poco. Yo estuve como 2 o 3 años antes de poder tener un smartphone y poderlo utilizar. Digo, en ese sentido somos retrasados definitivamente, pero estas nuevas generaciones tienen la capacidad de inmediatamente, ¿no?, internalizar este tipo de información y conectarse. ¿Será que una cosa viene con la otra? ¿Será que hay una predisposición? ¿O será que obviamente esto está diseñado para que sea más fácil de captar por las mentes jóvenes que vienen obviamente sin todo el andamiaje que ya nosotros tenemos de estructura conceptual? No lo sabemos. O sea, por eso mencioné al principio que el futuro es incierto. No sabemos exactamente hacia dónde vamos, hacia dónde nos lleva todo esto. Pues bien, importante, no quiero que se me vaya a ir información que tengo acá, quiero compartirlo con ustedes. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que está pasando a nivel internacional. Yo creo que hay muchos asuntos que son bien interesantes, lo que está pasando en el mundo. Y hay que comenzar por las Naciones Unidas. Quiero traer este tópico porque es de los tópicos que más importantes son en este programa. Y lo voy a concentrar en el último segmento, todo lo que está ocurriendo, la discusión que hay, por ejemplo, la condena contra Israel por el uso excesivo de fuerza contra las protestas en Gaza. Y vamos a hablar de todos los otros asuntos que tienen que ver con lo que está pasando en Siria, que en esa pequeña guerra mundial de Siria, ¿no?, esa muestra de la guerra mundial que está viendo allí, donde tantos países están involucrados,
cada día se descubren cosas que son aún más tenebrosas. Inclusive, lo que tiene que ver con las armas químicas y el uso de armas químicas el año pasado y las cosas que se están correlacionando con el uso de estas armas tanto por el gobierno sirio como por otros movimientos o grupos apoyados por Arabia Saudita y por los Estados Unidos. La información que está corriendo sobre el Estado Islámico de los Estados Unidos y lo que está pasando también en Afganistán. Y quiero traer esto, y con esto, pues, antes de ir a la pausa, lo de Afganistán es importante, porque el gobierno de Afganistán indicó que el líder máximo del Talibán en la actualidad, el Mullah Fazlullah, fue muerto por un ataque de dron de los Estados Unidos. En estos momentos, el Talibán tiene una amplia actividad bélica, ¿no? Y se ha expandido por el territorio de Afganistán nuevamente, ¿no? Inclusive, hay zonas que la mayor parte de Afganistán, especialmente el sur de Afganistán, está bajo el control del Talibán. O sea, el ejército de Afganistán, el ejército oficial de Afganistán del gobierno actual, no ha podido, obviamente, repeler ni los ataques ni recuperar las zonas que el Talibán tiene. Por otro lado, las fuerzas que todavía Estados Unidos tiene activa allí, algunas tropas de la OTAN que están tampoco han podido echar hacia atrás el avance del Talibán que ha continuado. Pero ha surgido otra fuerza. Curioso, qué interesante. Checa el tiempo, qué interesante. Cuando acaban de matar al Mullah Fazlullah, que es el que era el líder del Talibán, hace ya 1 año y medio hasta la fecha, que el Estado Islámico ha seguido creciendo, ¿no? Como un germen, como un cáncer, como en todas partes, ¿no? Pero especialmente en Afganistán. El Estado Islámico ha comenzado a llevar, de hecho, actividades terroristas en los últimos meses en Kabul, en la capital, por ejemplo, de Afganistán, en Kabul. Y me está bien interesante porque han descabezado ya al Talibán y si usted está al día de lo que está pasando allá en Eurasia y especialmente en Afganistán, hay encuentros y ha habido combates entre el Talibán y el Estado Islámico. Me explico. El Estado Islámico y el Talibán no son aliados, son enemigos, son enemigos. El Estado Islámico quiere encontrar una nueva plaza en Afganistán una vez desplazados de Siria. E inclusive están en crisis en Libia en la actualidad por la enorme cantidad de facciones que están luchando todavía en Libia. Pero ¿qué ocurre? Ahora el Talibán cada día concentra más miembros, más componentes en Afganistán. En el momento que Estados Unidos acaba de cortarle la cabeza al Talibán, que iba obviamente en expansión, aquí es interesante ver todas las piezas que se están jugando. Inclusive el FBI en Estados Unidos arrestó a una israelita que apoyaba al Estado Islámico y que estaba obviamente trabajando en conjunto con el Estado Islámico en los Estados Unidos. Hay muchas cosas aquí que suenan y que huelen feo y que no es a perfume. Vamos a una pausa, me dicen por ahí, vamos a hablar de todos estos asuntos y mucho más porque es bueno que usted despierte y se dé cuenta que las apariencias engañan. ¿Y sabes qué? ¿Cómo no? Llévatelo, pégala, Puerto Rico. Y bien, mis amigos, regresamos acá a La Otra Realidad, a nuestro último segmento de hoy viernes 15 de junio de 2018. Mi madre, llegamos hasta acá. Estamos estirando, como dice, los ojos para que no se nos vayan. Bueno, mis amigos, gracias por estar conmigo acá hasta esta hora. Varios asuntos quiero tratar. Bueno, usted sabe muy bien, se dio la reunión del presidente Trump con Kim Jong-un. Hay varias versiones, está la versión de los coreanos que llegaron a Corea pues vendiendo que ellos pues lograron grandes cosas con los Estados Unidos y está la versión norteamericana de la mercadotecnia de que pues Estados Unidos ha logrado la paz y ha logrado un avance increíble y todo este tipo de cosas. Claro, hay otros analistas que no piensan de esta manera y la realidad es que cuando uno busca el documento de lo que se firmó allá en esta reunión entre Kim Jong-un y el presidente Donald Trump, pues usted se da cuenta de que allá lo que vieron allá en Singapur no fue nada maravilloso, que no hay nada que... primero, no hay una hoja de trámite de cómo se van a hacer las cosas, no existe un compromiso que indique de que esto se va a comenzar en tal día, que se van a eliminar tal tipo de armas, que no hay nada, es una cosa bien genérica, más bien para la publicidad, más bien para las gradas, no hay nada. Así que yo invito a todo el que me escuche, sí, a usted mismo, al trompiano, al no trompiano, al que le importa un bledo, lo que sea, a cualquiera, a que busque, porque la información está a la mano, usted la puede conseguir lo que se habló en el documento y lo que se firmó
Y se da cuenta que fue una cogida de tonto. Esto es meramente publicidad, un circo mediático, una vez más. Nada, que van a sacar las tropas de Corea del Norte. Todavía no ha habido ninguna orden ejecutiva para que eso ocurra. El Pentágono no tiene ningún plan, oiga bien, hello, ninguno, para mover un solo soldado de Corea del Norte. No hay nada. O sea, vamos a ver, inclusive Estados Unidos indicó que esperaba que en los próximos 2 años y medio se desnuclearizara completamente, no se quitaran las armas nucleares de Corea del Norte. Corea del Norte tampoco ha hecho nada referente a esto, inclusive hay una serie de sondeos de inteligencia que indican que Corea del Norte puede seguir fabricando, que tiene tantas reservas como para fabricar probablemente 36 o 37 armas nucleares adicionales. Así que no hay ni siquiera se sabe a dónde se van a enviar las armas, quién las va a revisar, cuándo comienza el plan, cuál es el plan, nada de eso. Para esto haría falta un sinnúmero más de negociaciones más adelante. Esto fue un poco de publicidad internacional, un poco de distracción por aquello de virar huevo en algún lado y la gente, pues ya usted sabe. Los medios de noticias inflando la situación. Algo más también, tengo varias cosas aquí que estuvimos hablando y estuve publicando en mi página. Inclusive publicó un video del Brujo Mayor. Usted sabe que el Brujo Mayor es un señor allá mexicano que sale en los canales de allá, de México y de Estados Unidos, en Univisión, en cuantos sitios hay, aparece este señor con una barba grande, diciendo tonterías y estupideces porque el pobre hombre no sabe nada ni de magia, ni de brujería, y menos de esoterismo. Y a mí pues realmente me da pena porque cada vez que ponen estas personas que desinforman al público sobre las magias ocultas o las ciencias ocultas, ¿no? Esas cosas que muy pocos iniciados conocen, y ponen a estos personajes que parecen, qué sé yo, un barraco sacado de una esquina, la realidad es que da pena porque lo que simplemente dice son estupideces. En este video que hemos puesto ahí, que se pone a hablar de la Copa Mundial de Balompié, habla de los equipos de América, de habla hispana, y menciona a España como en América, y para colmo dice que Portugal es un país de habla hispana. O sea, Portugal no habla español, o sea, Portugal habla obviamente portugués, y que en algún momento fue parte de la península ibérica y parte también del reinado de los reyes españoles, pero eso ocurrió hace tantos siglos atrás. De hecho, hay algunas palabritas que se parecen del gallego y del portugués, pero bueno, no voy a esa cuestión idiomática. Lo que sí quiero decir es que uno escucha esto y dice, ¿verdad que hay gente que paga por eso? O hay gente que cree en eso, o hay gente, ¿verdad que...? Por amor a Dios, es una falta de respeto a la inteligencia. Y el que le gustan las artes, como digo yo, oscuras, o al que le gusta, qué sé yo, la magia, sea cualquiera de ellas, usted sabe que inclusive en la magia occidental, no hablo ahora de predigitación, sino la magia ocultista, se habla de magia verde, magia roja, magia negra, magia blanca, todo ese tipo de magia. Y claro, los antropólogos pues estudiamos muchas de estas religiones comparadas y sus rituales mágicos religiosos. La realidad es que cuando uno ve esto dice, caramba, de verdad que el que gusta ese tipo de práctica y ve este tipo de charlatanería, pues la realidad que pues yo creo que se debe molestar, porque obviamente la publicidad que le hacen es la de un imbécil diciendo disparates. Pero bueno, así está el mundo y eso es lo que a la gente le gusta escuchar. Por eso es que escuchan la música que escuchan por ahí, si no, ya usted, nada más con el testigo. Bueno, vamos al asunto que quiero traer por acá. En las Naciones Unidas, mis amigos, y recordarles también que estamos con Un Mundo en Peligro, los amigos de la frecuencia abierta, el sábado 23 de junio, Un Mundo en Peligro, en Cabo Rojo. Teléfono contacto para ver esta conferencia audiovisual que este servidor Andrew Álvarez ofrece el sábado 23 de junio a las 8 de la noche, es el 255-4455, 787-255-4455, o nuestra producción en el 787-579-8600. Un Mundo en Peligro, completamente audiovisual. Bueno, las Naciones Unidas aprueban una resolución de condena contra Israel. ¿Por qué? Bueno, como dije al principio del programa, por obviamente el abuso de poder o el uso de fuerza excesiva en las protestas en Gaza. La Asamblea General, por otro lado, rechazó también, ¿no?, las enmiendas que Estados Unidos estaba pautando en las Naciones Unidas, que acusaba a Hamas de tratar de instar a la violencia, ¿no?, en la frontera con Israel. Las Naciones Unidas le dio un veto, no le dieron paso a esa enmienda que quería hacer los Estados Unidos, pero por otro lado, las acusaciones contra Israel están directas. La mayor parte de los países de las Naciones Unidas lo señalan
como un país abusador, como un país donde se violan los derechos civiles. Por ende, Estados Unidos decidió que podía retirarse posiblemente del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. La embajadora norteamericana allá dice que si sigue esta política de acusar y señalar a Israel, bendito, el país santo, de violar derechos humanos, de matar gente indefensa, desarmados, etcétera, etcétera, pues los Estados Unidos se va a salir del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Así que eso está tirado en estos momentos. Por otro lado, había mencionado sobre las armas químicas en Siria. Bueno, la Organización para la Prohibición de Armas Químicas confirmó que en el año pasado, en el 2017, en Siria, se utilizó gas sarín y cloro, que la evidencia científica recopilada en el lugar de los hechos, ¿no?, y que todo el trabajo que se hizo allí por los expertos en la materia describen la cantidad y trazos, ¿no?, y cantidad suficiente de prueba y evidencia física que indica que efectivamente sí se usaron armas químicas, que no fue un fake news, que no fue, qué sé yo, un acto creado y fabricado. ¿Ok? Así que importante que le hagamos señalamiento a esto, porque alguien se usó las armas, se acusa al gobierno de Siria, el gobierno de Siria acusa, obviamente, a los grupos subversivos en su territorio de estar llevando a cabo este tipo de ataque usando compuestos químicos y armamentos que le facilitan terceros. De hecho, señalan a Arabia Saudita, pero Arabia Saudita alegadamente no posee este tipo de armamentos en su arsenal. Sí lo poseen los alemanes y sí se ha encontrado aparentemente equipo alemán en todo esto, y Alemania, de los países europeos o de la OTAN que menos ha estado implicado directamente en operaciones en Siria es Alemania. Hasta Italia tiene actualmente tropas allá en Siria y las han apostado en las zonas donde están los yacimientos petroleros más grandes de Siria. Curioso, ¿verdad? Eso sí hay que protegerlo siempre. Primero el petróleo, después los demás. Por otro lado, el ejército de Siria y las tropas de Estados Unidos se vieron cara a cara esta semana. Ha habido, déjenme decir, en las últimas 2 semanas, las tropas sirias y las tropas norteamericanas han estado obviamente rozando. ¿Por qué? Porque han estado en las mismas zonas, especialmente al norte de Alepo, donde ha habido encuentros entre tropas norteamericanas y sirias. No ha habido disparos, no ha habido nada por el estilo, pero los sirios han tratado de bloquear el paso de unidades, obviamente norteamericanas, porque ellos alegan que estas unidades lo que están haciendo es dándole equipos, ¿no?, municiones y armamentos a los grupos que siguen peleando contra el gobierno de Assad allá en Siria. Y esto en Alepo, pues obviamente es importante que le demos seguimiento, porque los Estados Unidos dicen que esto ha ocurrido ya en 3 ocasiones, en la última semana y media, y que ellos ya advirtieron al gobierno sirio de que si su ejército se acerca peligrosamente a las fuerzas norteamericanas, van a abrir fuego contra las tropas sirias. ¿Ok? Que ya hay órdenes directas de que una distancia relativa va a existir entre tropas norteamericanas y tropas sirias. Y esto recuerde que en el territorio, obviamente, de la nación siria. O sea, esto es dentro del país. O sea, no estamos hablando de un territorio neutral. Estamos hablando, obviamente, ni tampoco un territorio autónomo. O sea, estamos hablando de un país que tiene su identidad, que tiene su territorio nacional, o sea, que tiene todo para exigirlo, que no se hagan unas cosas o que no entre quien no tiene que entrar en su territorio nacional. Pero bueno, así es esto, mi hermano. Por otro lado, el presidente Assad indica que está dispuesto a aumentar las tropas iraníes en Siria. Si la cosa sigue como va, alegadamente, y se sigue aumentando, ¿no?, los ataques israelitas y las tropas turcas y norteamericanas siguen penetrando su territorio, va a dar obviamente el permiso para que más tropas iraníes entren dentro del territorio sirio. Así que esto lo que sería obviamente es llevar a cabo a la larga o a la corta o a la media, cuando sea, un enfrentamiento entre unidades aéreas, por ejemplo, por el momento, israelitas en ataques directos contra instalaciones iraníes o instalaciones sirias donde hayan tropas iraníes. Por otro lado, mientras todo eso está sucediendo, porque allí lo que hay es un ventetú, o sea, lo que está pasando en Siria es un berenjenal que nadie entiende exactamente y donde no se puede identificar prácticamente quién es amigo, quién es aliado, qué es lo que está pasando y cuándo disparan o cuándo no disparan. El gobierno norteamericano también le dio una advertencia al presidente Assad. O sea, que Estados Unidos está prácticamente gobernando Siria. O sea, ya Vladimir Putin y los rusos pues están allí, pero no están dando instrucciones ni indicaciones, por lo menos a nivel público o a nivel de la prensa internacional, de lo que hay que hacer.
Estados Unidos acaba de advertir a Siria de que no mueva sus tropas en operaciones antiterroristas, oiga bien, en operaciones antiterroristas hacia el sur de Siria, que no acerque sus tropas en operaciones antiterroristas a zonas ocupadas por Israel. ¿Qué ocurre? Pues bueno, alegadamente muchos de estos grupos han estado recibiendo supuesta y alegadamente ayuda de Israel y ayuda de Estados Unidos y ayuda de Arabia Saudita y de los Emiratos, como he mencionado anteriormente. Y hay un sinnúmero de acusaciones. Yo siempre indico, para que estas cosas se puedan probar o llevar, qué sé yo, a la Corte Internacional de la Haya o a discusión en las Naciones Unidas, hay que presentar la evidencia. Esto se menciona y se hacen acusaciones, pero yo no he visto todavía que las Naciones Unidas, el embajador ruso, vaya, indique y señale directamente como evidencia a los Estados Unidos de estar dándole armamento al Estado Islámico, ni que señale directamente como evidencia a Israel. Se dice que se han conseguido vehículos, armas, municiones, pero es que eso está en el mercado negro de armas, eso no es ninguna evidencia para nadie. El que sabe algo de algo sobre este asunto sabe que se venden en el mercado negro armas de todos los países y municiones de todos los países. Que eso está en el mercado negro. De eso precisamente viven todos estos traficantes de armas internacionales. Pues bien, pues le ha indicado que como mueva tropas al sur hacia los territorios israelitas, Estados Unidos va a bombardear al ejército sirio. Así que ni siquiera los sirios se pueden mover en su propio territorio para defenderlo, para combatir a los que supuestamente quieren tumbar al presidente Assad y a su gobierno. Yo he dicho muchísimas veces, a mí no me simpatiza Assad. Creo que es un dictador como lo era su padre, pero tampoco me simpatiza definitivamente Israel, ni tampoco me simpatiza el Estado Islámico. Y claro, tampoco me simpatiza Hezbollah, que es enemigo de Israel. Fíjese que yo no voy con ninguno de ellos. Creo que todos son unos asesinos, unos genocidas, y cada uno de ellos representa unos intereses particulares de control mundial, y que lo que están luchando obviamente es por controlar las vías de acceso, tanto de gas natural como de petróleo, que les importa muy poco al pueblo sirio, por eso han devastado a Siria, y que les importa tampoco si tienen que devastar al Líbano, o si tienen que reventar por el medio al que sea. Estos intereses económicos que son la élite global simplemente quieren conquistar el mundo a su manera, por la fuerza. Y que cuando estas cosas tienen repercusión en el mundo occidental y surgen los grupos de células dormidas, los yihadistas, ¿no?, todos estos ataques terroristas, pues entonces sí, aprietan el botón del pánico. Mencioné hace un ratito, recuerdan ustedes, cuando hablé algo del grupo Bilderberg, que se reunió del 7 al 10 de junio allá en Italia, precisamente en Turín, allí en Italia, donde está el manto de Turín, pues allí en Turín fue que se reunieron en uno de estos complejos turísticos que ellos alquilan para el control total. Siempre me ha estado curioso que nadie ataca a este grupo. Se ataca a un sinnúmero de gente, atacan embajadas. De hecho, allá en Turquía atacaron hasta la sede del partido político Erdogan y mataron gente en Turquía anteayer. Usted no lo sabía. Allá en Turquía se metieron allá a la sede del partido del presidente Erdogan y mataron gente allá a tiro. O sea, que el mundo siempre está en candela, como dicen. Pero a esta gente del Grupo Bilderberg, aunque tienen sus guardaespaldas, tienen sus mercenarios para que los protejan, lo que sea, nadie hace nada. Inclusive muchos de los miembros del Club Bilderberg llegan en automóvil sin escolta ninguna. Nunca se ha registrado, nunca, un solo ataque contra miembros del Grupo Bilderberg. Nunca se ha registrado un solo ataque contra estas reuniones. Nadie se atreve. ¿Por qué? Pregúntese el porqué del porqué. Es elemental. Nadie ataca a los dueños del mundo. Ellos son quienes señalan o indican a quién hay que atacar. ¿Lo entendió? Elemental. No se rompa la cabeza. ¿Por qué nunca, desde 1954, desde que este grupo se organizó, obviamente se organizó originalmente para tratar de contrarrestar el avance, ¿no?, de la revolución comunista que traían los soviéticos en aquel entonces, la influencia que estaban haciendo en Europa Oriental y cómo esto había que evitarlo? Por un lado era una reunión de origen político y obviamente económico. Y ahí es que surge el Grupo Bilderberg allá en Holanda, ¿no? Y es precisamente el príncipe holandés en aquel entonces quien hace la invitación a los más importantes dignatarios occidentales y obviamente empresarios de Occidente, de Europa y de Norteamérica. Y ahí es donde se da la primera reunión en el 54. Solamente desde el 54 hasta la actualidad, en la década de los 70, solamente hubo un verano donde no se reunieron. Y fue porque hubo una investigación contra el príncipe de Holanda. Recuérdense que Holanda también es una monarquía, como los británicos, los españoles. Allá los reyes los tienen y los mantienen, aunque tengan, qué sé yo, sus cámaras de diputados, etcétera, etcétera. Sigue siendo, ¿no?, como el sello de propiedad de Europa, tener realeza todavía, como ocurre en el Oriente Medio y en ciertas zonas de allá de Oceanía. Pero bueno, a lo que voy con esto, para no desviarnos de la discusión, es que nunca los atacan, nunca nadie ha hecho nada, un atentado contra ellos, nunca.
Así que usted póngase a pensar el porqué del porqué. Los dueños de la economía, los dueños de la política, los dueños de todo, de las comunicaciones, los dueños de todo, los que manipulan y controlan la situación global. Pues bien, interesante problema. Otro tema, no quiero que se nos vayan ahí los temas, porque nos queda un tiempito y quiero aprovechar, no se vaya a quedar nada. Bueno, otra cosa que también es preocupante, por un lado, usted escucha de que el presidente Trump quiere que, y lo mencioné la pasada semana, lo discutí aquí, que Rusia sea incluida en el G8, ¿no? Que del G7 vuelva a ser lo que era anteriormente el G8 cuando estaban los rusos. Y ha visto usted pues una serie de a veces de acercamientos simpáticos, alegadamente, entre Putin y Trump. Pero por otro lado, mientras eso sucede, los movimientos de las fuerzas norteamericanas y los movimientos de la OTAN son muy opuestos a esta supuesta y alegada relación de simpatía entre Vladimir Putin y el presidente Donald Trump. Por ejemplo, todas las semanas, docenas y docenas de aviones espías norteamericanos y de drones de vigilancia entran por las fronteras marítimas y las fronteras terrestres de la Federación Rusa. Los aviones rusos los escoltan. Hasta el momento no han derribado ninguno, simplemente los escoltan, incluyendo los drones, y los dejan salir de su territorio, escoltándolo obviamente, saliendo de su zona aérea. Y esto es continuamente, es decir, los norteamericanos, como la OTAN, continuamente están observando, no solamente por satélite, sino también observando los movimientos que hay en Rusia, todos los movimientos que pueda haber de fuerzas militares, todos los movimientos que pueda haber de transporte, todo. Es tan importante para que usted sepa de estrategia militar. No solamente que usted observe lo que se hace a nivel militar, sino lo que se hace a nivel civil. Cómo trabaja un gobierno, cómo se dan todas las acciones económicas, cómo se mueve la sociedad para poderla colapsar en caso de una guerra, o ver cuáles son los centros energéticos, cuáles son los centros de distribución de agua, cuáles son los centros de gobierno, etcétera. Hay una amplia gama de puntos neurálgicos que es importante que se conozcan antes de llevar a cabo una operación militar, una operación de sabotaje, la que fuese. Eso es parte, ¿no?, de los procesos de inteligencia que se busca para la información de logística, para llevar, ¿no?, las estrategias en el momento dado cuando se vayan a utilizar. Por otro lado, mientras eso pasa, pues los Estados Unidos siguen aumentando el número de infantes de marinas que han mandado a Noruega. Noruega ha pedido, y yo esto aquí lo hablé hace meses atrás, porque esto no empezó hace una semana y dos, hace meses, que Noruega está pidiendo el apoyo de la Infantería Marina Norteamericana para tener, obviamente, tropas allí en su territorio debido a la amenaza que representa la Federación Rusa para ellos, la actividad naval, submarina, naval y aérea que los rusos tienen cerca de Noruega. Y nuevamente, llegan las tropas norteamericanas y el canciller ruso ha dicho que esto va a tener consecuencias, que en algún momento, obviamente, esto va a tener que llegar a un nivel de no tolerancia. Así que los rusos ya se han quejado de que los norteamericanos manden tropas allá a Noruega porque obviamente están en la frontera norte de la Federación Rusa. Fíjense que continuamente amenazas veladas, se mueven por acá se dan la mano, por otro lado se dan una puñalada. Usted no sabe quién trabaja para quién aquí. Lamentablemente esa es parte de lo que está pasando en todo el mundo, específicamente con esta cuestión del terrorismo y con esta cuestión de la militarización que está pasando continuamente. Una nota también que yo creo que es vergonzosa, es algo que se registró allá en Afganistán. Lo mencionaba ahorita, ¿no?, sobre la eliminación del mulá, ¿no?, del dirigente del Talibán. Pues mientras todo esto ocurre, usted sabe que entre las tropas de la OTAN que están allá y las tropas que colaboran, están los soldados australianos también. Sale ayer en la prensa internacional una fotografía de los soldados australianos izando banderas nazis, ¿no?, la suástica, mientras llevaban a cabo operaciones allá en Afganistán. Y para colmo de colmo, ejecutaron a una persona que tenía una pierna amputada, que tenía una prótesis, y se dieron una borrachera con cerveza utilizando la prótesis de esta persona, es decir, la pierna artificial de esta persona. Pues se emborracharon con ella. Todo esto pues ha creado, ¿no?, un ambiente sumamente negativo en Afganistán, inclusive para los que apoyan al gobierno y apoyan la intervención de Estados Unidos y la OTAN allí. Los australianos, pues, por alguna razón han comenzado a hacer este tipo de estupideces, y yo creo pues que esto pues no ayuda en un país donde en una ocasión ya había habido problemas con las tropas norteamericanas por la destrucción o la quema del Corán que se había hecho por un ministro norteamericano allá en Estados Unidos, y que esto pues representó el que aumentaran los ataques contra las tropas norteamericanas tanto en Irak como en Afganistán. Todas estas cosas tienen rebote, hay que tener cuidado con todo eso. Por otro lado, el presidente Donald Trump autorizó la entrega de $6.6 millones para los llamados cascos blancos allá en Siria.
Esto lo declaró, ¿no?, la portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert. Esta señora acaba de indicar que se ha destinado esta cifra de 6.6 millones de dólares para las operaciones de ayuda, supuestamente los cascos blancos. En todo el mundo había una crítica a este grupo, a esta organización que supuestamente da asistencia a los heridos, ¿no?, en las zonas de ataque o combate allá en en Siria. ¿Por qué lo digo? Bueno, hay un sinnúmero de videos de fake news de este grupo. Aparentemente este grupo prepara videos, simula heridos, ataques y muertos, salen en la prensa, los cascos blancos salen con gente herida en la prensa y luego aparecen fotografías y videos de estas mismas personas maquillándose, arreglándose, como publicidad, como propaganda de los cascos blancos. El gobierno sirio se ha quejado de ello, los rusos se han quejado de ello, un sinnúmero de otras organizaciones dicen que no son reales, que están llevando un trabajo, obviamente, que inclusive que apoyan al Estado Islámico, a Daesh dentro de Siria. Bueno, vaya a saber usted, siempre, como yo he dicho, hay que presentar las pruebas, no solamente las acusaciones que puedan haber referente a todas estas cosas que están sucediendo en el mundo. Bueno, yo creo que ya llegamos prácticamente al final del programa, hay cosas que se nos quedan aquí. Hablando de esta cuestión de heridos, pues no se me podía pasar antes de irnos esta nota que tiene que ver con lo que estuvo ocurriendo la pasada semana, esta semana que se nos va, nuestra semana actual, con el barco Aquarius. Usted sabe que este barco tenía 600 refugiados africanos dentro de este barco. No lo quisieron recibir, los italianos lo quisieron. Hubo una serie de críticas terribles por lo que pasó con este barco y con los refugiados que finalmente bajaron a España, Italia y Malta. No los quisieron atender, les dieron, como dicen, los sacaron de allí, de sus costas. Y hay una discusión, obviamente, en la Unión Europea sobre el trato humano que hay que darle a los refugiados. Hay una serie de países que están dispuestos a legislar para que se prohíba la entrada de refugiados allá, a Europa. Bueno, los refugiados han tenido un problema enorme, económico, social y político en Europa y también de seguridad, aunque hay que señalar que la mayoría de los ataques de células dormidas que hay o de yihadistas en Europa no son de refugiados. Vamos a hablar como es. Los que han llevado a cabo ataques en Francia, en Gran Bretaña o cualquier otro país, en Alemania, donde sea, son ciudadanos de esos mismos países, que son de extracción del Oriente Medio, que sus papás, que son de segunda generación o tercera generación, ok, pero todos son ciudadanos de ese país. La mayoría, el 90% son ciudadanos, no son refugiados. ¿Ok? Así que es importante que hagamos en tiempo en esto y también darle seguimiento a los niños que siguen obviamente los campos de concentración en los Estados Unidos y ahora el presidente Trump acusa a Obama de esto cuando él es el que está en la presidencia y para quitarse el muerto encima siempre acusa al prieto allá, a Hershey, como le decía el servicio secreto al pasado presidente Barack Hussein Obama, que no es tampoco de mi simpatía, le caímos aquí como a pandereta de culto muchas veces. Bueno, estamos llegando al final del programa, gracias a todos ustedes, les recuerdo que Un Mundo en Peligro es el próximo sábado 23 de junio a las 8 de la noche, allá en Pasión Caribbean Bistro, estamos allá en la calle Barbosa, esquina Ríos Rivera, número 24, en la esquina, allí en la plaza de Cabo Rojo. Los espero el próximo sábado 23, la otra semana, teléfono 255-4455, separa tu espacio en el 255-4455 o el 759-8600. Gracias a mi productora Denise Bay, como siempre, dando su apoyo. Gracias al webmaster en algún lugar desconocido de allá de Orlando, donde está Carlos Figueroa, el webmaster, mi madre, y a ustedes que son la razón de ser de la otra realidad. Gracias por estar conmigo hasta esta hora. Tenemos sorpresas más adelante, nuevas plataformas, ya verán por dónde vamos próximamente y ya no tendrán más problemas para podernos sintonizar, ya ustedes verán. Así que lo dejo hasta ahí, gracias nuevamente y te lo digo una vez más, sayonara.